Ve ahí a segunda de Pedro, por favor, y vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos esta tarde. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, Padre, necesitamos que tú nos ayudes, que nos enseñes, que reveles tu verdad a nuestro corazón. Entonces, danos un corazón quieto, un corazón enfocado en esto y un corazón enseñable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta segunda carta de Pedro, como lo dice su nombre, el autor es el buen Pedro, ¿no? Y es una carta en la cual él se identifica enseguida como el autor, quien está escribiendo. Y a diferencia, si te recordarás de la primera carta, él dice Pedro, aquí él dice Simón Pedro, se identifica a sí mismo como Simón Pedro. Y es interesante que él se llame así, porque de hecho Simón es su nombre de nacimiento, es el nombre que le dio su mamá, sus padres cuando Pedro nació, y quiere decir Dios oye, Dios escucha, y probablemente Pedro fue una oración contestada para su familia cuando él llegó. Su mamá y sus padres ni se imaginaban el hombre en que se iba a transformar y lo que iba a ser útil para el reino de Dios, y Pedro es el nombre que Jesús le dio a él, ¿no? Entonces Simón Pedro es una combinación de su nombre de nacimiento y el nombre que Jesús le dio. Y Simón quiere decir Dios oye, pero Pedro es esta pequeña roca, esta pequeña piedra. Y creo que tiene que ver con el carácter que Jesús quería forjar en él, en su vida, que no siempre lo tuvo. De hecho, a veces los evangelios, cuando a veces Jesús le llama Simón, generalmente lo va a regañar, ¿no? Porque está actuando en su vieja naturaleza, pero cuando Pedro dice algo que es digno de elogio, le dice Pedro, ¿no? Entonces ahí están sus 2 nombres. Esta es su segunda carta que él está escribiendo. De hecho, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, en el verso 1, dice, esta es la segunda carta que les estoy escribiendo. Entonces eso da por hecho que es el mismo autor de la primera carta. Cuando Pedro escribió esto, se cree básicamente que a finales del año 67 después de Cristo, a comienzos del 68, más o menos por ahí, él escribe esta carta. ¿Por qué creemos que anda por ahí? Porque la historia nos enseña que Pedro fue crucificado a finales del 67 o a comienzos del 68, y él, como él dice ahí en los versos 12 al 14, él sabe que su muerte es inminente, o sea, él sabe que va a morir muy, muy pronto. Entonces, eso pone esta carta quizás más o menos 4 años después de la primera carta. Ya durante 5 años los cristianos han sido sistemáticamente perseguidos, pues martirizados por Roma, y ahora Pedro escribe esta carta con un propósito distinto a la primera carta. El propósito de la primera carta era básicamente preparar a los cristianos para una amenaza o un peligro externo. ¿Y cuál era ese peligro? Era el Imperio Romano. O sea, vamos a ser perseguidos y necesitamos enfrentar el sufrimiento que esto va a traer para nuestra vida por consecuencia de nuestra fe en Jesús. Pero segunda de Pedro tiene otro propósito, es distinto. Ya aquí en esta carta el peligro no es externo, sino el peligro es interno. ¿Y cuál es el peligro? Las falsas enseñanzas que se están infiltrando en la iglesia. Entonces Pedro va a hablar sobre estas cosas en esta segunda carta. Si te fijas, si lees tantito en tu Biblia, baja ahí hasta el verso 12 del capítulo 1. Aquí vemos claramente el propósito de Pedro. Acuérdate que una carta, como al menos se escribían las cartas en este tiempo, generalmente el autor se identifica a sí mismo luego al inicio, después da una especie de breve saludo, y ahí después más o menos él coloca la razón por la cual él está escribiendo. Y en el verso 12 al 15, Pedro nos dice la razón por la cual él está escribiendo esta carta.
Dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Hay una palabra que creo que se repite 3 veces o 4 veces, es la palabra recordar. Pedro escribe esta carta para recordarles, para que no se olviden de ciertas cosas que Pedro considera como de suma importancia que los cristianos, no solamente del primer siglo, sino los cristianos a lo largo de la historia, no olviden. Somos dados a olvidar cosas. Y a veces, y no a veces, siempre necesitamos repetición, recordar constantemente las verdades que Dios nos da. Entonces Pedro dice, yo les estoy escribiendo esta carta porque hay cosas que quiero que ustedes no se olviden nunca, ¿no? Nunca. Entonces Pedro sabe que él va a morir pronto. No solamente Pedro sabe que él va a morir pronto, también Pedro sabe cómo va a morir. Pedro sabe que va a morir como mártir. Acuérdate que Jesús se lo dijo hace muchos años atrás, después, en ese desayuno, después de la resurrección, le dijo que él cómo iba a morir. Le dijo, cuando seas viejo te van a llevar donde tú no quieres ir. Y dice ahí, le dio a entender cómo iba a morir. Entonces Pedro sabe que ahora, en este momento, va a morir pronto y sabe cómo va a morir también. Entonces cuando uno sabe que va a morir pronto, somos muy cuidadosos con nuestras palabras. Lo que tenemos que decir es sumamente importante. Este es el equivalente a 2 Timoteo. 2 Timoteo es la última carta de Pablo y sus palabras son súper precisas, súper concretas de cosas que él considera que Timoteo debe de prestar atención porque Pablo ya no va a estar. Aquí lo mismo con Pedro. Él sabe que va a morir como mártir y quiere dejarnos estas cosas muy, muy claras. Entonces él escribe con un profundo sentido de urgencia a sus oyentes, ¿no? A estos cristianos que están dispersos por el Imperio Romano, ¿no? Esta es una carta dirigida a cristianos, no a no cristianos, sino a creyentes. Ahora, ¿cuáles son esas cosas importantes que Pedro quiere que todo cristiano recuerde? ¿Ok? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Y es básicamente, está muy fácil la estructura de este libro y está en los 3 capítulos que tiene. En el capítulo 1 vemos que es necesario conocer a Cristo, nuestra necesidad de conocer a Cristo. Eso es lo que Pedro va a hacer énfasis, en que es necesario conocer a Cristo verdaderamente. De hecho, la palabra que él más usa en su carta, en esta segunda carta, es la palabra conocimiento. La usa 10 veces en 2 de Pedro y solo 6 veces en el primer capítulo. Entonces, ahí está el énfasis del primer capítulo, conocimiento, y es conocer a Cristo. En el capítulo 2, Pedro habla de la necesidad de reconocer a los falsos. Y lo que habla Pedro en el capítulo 2 es básicamente que hay falsos profetas, falsos maestros que son diferentes, no es lo mismo, y falsas palabras. Entonces, donde hay esa trilogía complicada, hay problemas en la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que trata el capítulo 2. Y el capítulo 3 habla de esta necesidad de recordar de que Cristo regresará. Ya en ese momento andaba gente diciendo que Jesús va a volver era básicamente una fantasía, que era algo un poco ridículo creer que Cristo iba a regresar ya desde el primer siglo. Entonces Pedro dice, no, vamos a corregir eso, necesitamos recordar siempre y nunca olvidar de que Cristo va a regresar. Entonces él le habla del día del Señor, de todo eso habla en el capítulo 3. Entonces muy fácil la estructura de esta carta, muy corta, 3 capítulos, y vamos al verso 1 y 2. Entonces Simón Pedro, este apóstol, dice, ok, ¿quién soy yo? Dice, soy un siervo. Lo primero que dice sobre sí mismo es, yo soy un siervo de Jesucristo. Este como nombre o este calificativo no es la única vez que aparece en la Biblia. De hecho, la palabra siervo es muy repetitiva en el Nuevo Testamento. No solamente Pedro se identifica a sí mismo como un siervo, también Pablo, el apóstol Pablo, se identifica a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Cuando comienza el libro de Romanos, cuando comienza la carta a los Filipenses, Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Santiago en su carta, Santiago en el capítulo 1, verso 1, también él se identifica a sí mismo como un siervo de Jesucristo. En el libro de Judas,
Judas también se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y esto no es nada más algo como un cliché, como para comenzar una carta, es una verdad importante que ellos están reconociendo. Y es básicamente cuando ellos dicen yo soy un siervo de Jesucristo, ellos están reconociendo el tipo de relación que tienen con Jesús. Un siervo, es la palabra original, es doulos, es la palabra que se ocupaba en el primer siglo para hablar de un esclavo. Entonces, realmente lo que Pedro está diciendo y lo que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento dicen es, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Claro, siervo suena un poco más suave, ¿verdad? Como que más digerible, pero realmente el concepto es un esclavo. Pero la palabra esta que Pedro y Pablo y todos usan en el Nuevo Testamento es como el equivalente en el Nuevo Testamento de una palabra y de un concepto que se usaba en el Antiguo Testamento, de este esclavo voluntario. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios como que definió cómo funcionaba y cómo iba a operar este asunto que se daba en el mundo antiguo de la esclavitud. Entonces, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel había la posibilidad a veces de que un israelita fuera esclavo de otro durante un periodo de tiempo porque estaba endeudado, porque no tenía cómo vivir y básicamente voluntariamente o por un tiempo para cubrir su deuda era un esclavo de un señor. Pero Dios había definido que cuando terminara el año número 6, al comenzar el 7, ese hombre quedaba libre, ya había pagado su deuda. Pero este esclavo tenía la posibilidad de que si él veía que su señor había sido bueno con él, que había tenido cuidado de sus necesidades, de que había provisto por todo lo que el esclavo necesitaba, y si este siervo estaba contento, él podía voluntariamente permanecer como un esclavo de este señor, voluntariamente. Y cuando eso ocurría, este esclavo iba y se perforaba la oreja. Y cuando tú veías a un hombre caminar por las calles con un arete, tú decías, ese hombre es un esclavo voluntario. Él voluntariamente decidió ponerse bajo el señorío de X persona. Y ese es el concepto del cual la Biblia nos habla, de somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. No porque estamos obligados, sino porque voluntariamente hemos visto que nuestro Señor ha sido súper bueno con nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha salvado, nos ha dado un montón de promesas, nos ha dado una herencia. Y por lo que Él nos ha dado, nosotros decimos, ok, yo no tengo un arete, pero tengo un arete en el alma. Y yo quiero ser su siervo, quiero ser su esclavo porque he visto su bondad. Entonces esto de siervo de Jesucristo es más que un mero saludo protocolar. Es una realidad, es como el tipo de relación que Pedro tiene con Jesús y que cada cristiano debiese de tener con Jesús. Pero no solamente él es un siervo, sino que dice que es un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol habla ya no de la relación, sino del propósito que Pedro tiene. Un apóstol quiere decir alguien que ha sido enviado. Es un enviado, es una especie de embajador, una especie de representante. Y este nombre o este título define el propósito que Pedro tenía. Señor define la relación que tiene con Jesús, pero apóstol define su propósito. Y el orden es sumamente importante porque Pedro no dice apóstol y siervo de Jesucristo. Dice siervo de Jesucristo y apóstol. ¿Por qué? Porque nuestro propósito fluye y depende de nuestra relación. De ahí viene nuestro propósito. Yo no puedo tener un propósito en las manos de Jesús si primeramente yo no tengo o tú no tienes una relación con Jesús. Dios está más interesado en que tú tengas una relación con Él y de esa relación que tengamos con Jesús va a fluir naturalmente nuestro propósito. Entonces es muy importante que Pedro pone primeramente su relación antes que su posición, que es en este caso apóstol. Ahora, ¿a quién le está escribiendo? Claramente vemos en el verso 1 a los que han recibido una fe como la nuestra, como dice la Reina Valera, a los que han alcanzado una fe. Entonces esta carta está dirigida a un grupo determinado, a cristianos. Y cuando él habla, Pedro, aquí de a los que han alcanzado o a los que han recibido la fe, es lo mismo que decir a los que han alcanzado la salvación. Está hablando de gente que ha sido salvada. Esos son los destinatarios de Pedro. No es una iglesia en particular, sino en general a los cristianos que han alcanzado la salvación. Entonces es importante porque la fe está conectada con la salvación. De hecho, la fe es el medio por el cual
hacemos nuestra esta salvación que Dios nos provee por gracia. La salvación no tiene nada que ver con nuestros méritos, es un regalo que Dios nos da. Pero la manera en que la hacemos nuestra y nos apropiamos de esa salvación es mediante la fe, es por medio de la fe. Es poner nuestra confianza en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así aterrizamos la salvación a nuestra propia vida. Pablo dice muy claramente en Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces la fe ocupa un lugar importante. Es el punto de entrada a esta salvación que Dios provee por gracia para todo el que quiere creer en Él. Ahora, hay una pregunta muy importante y es un tema que de entrada tenemos que mencionarlo, porque Pedro lo menciona y podemos pasar muy rápido, que es, ¿cuál es la base o en qué está sostenida esta salvación que Dios nos da? ¿Por qué está disponible? ¿Por qué podemos optar a la salvación? A veces pensamos que es por nuestra bondad, que porque somos buena onda, porque somos buenas personas, Dios se va básicamente a conmover y va a decir, bueno, pues Edgar era tan buena persona que pues le voy a dar la salvación, ¿verdad? Y no es por nuestra bondad, no es por nuestras buenas obras tampoco. Realmente la Biblia es muy, muy clara, que nadie tiene nada que ofrecer, nada que hacer que sea suficiente como para obtener esta salvación a través de algún buen comportamiento o un buen desempeño. Esta salvación estaba totalmente fuera de nuestro alcance. No había nada que nosotros pudiésemos hacer para optar a esta salvación. Esto es algo que se nos tuvo que dar. Es algo que se nos ofrece, que Dios nos ofrece por gracia. Sí, ocupamos nuestra fe, pero se nos ofrece por gracia. Pero ¿en qué está sostenida esta salvación tan grande? No en nuestras buenas obras. Entonces, eso significa que todos estamos en la misma categoría, en la categoría de pecadores. Todos calificamos en esa categoría. Ninguno tiene nada más destacable que Jesús dice, mira, ese como que sí tiene algo que ofrecer. No, todos estamos en la misma categoría, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Todos entonces también calificamos para poder ser salvos. Si todos somos pecadores, también estamos en el grupo de los que están pues calificados para optar a esta salvación también. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos tener esta salvación que dice Pedro se alcanza mediante la fe? Esta entrada mediante la fe. Pues básicamente, como dice ahí, mediante la justicia de Jesucristo. Ahí está la respuesta. Dice el verso, al final del verso 1, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir de que todos, absolutamente todos, somos salvos de la misma manera. También Pedro. Porque dice, me encanta, porque dice, ustedes han recibido una fe como la nuestra. O sea, Pedro está diciendo, mira, la manera en que yo soy salvo es la misma manera en que tú eres salvo. No es que yo por ser súper apóstol tengo otro camino, tengo como que un atajo. No, yo soy salvo como ustedes son salvos, como cualquiera puede ser salvo. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con mi desempeño, no tiene que ver con algo que yo tengo que ofrecer, tiene todo que ver con la justicia de Jesucristo. Y eso es tan importante. Todos somos salvos de la misma manera, mediante la justicia de Jesús. Y quiero que vayas conmigo a Romanos, por favor. No va a aparecer en pantalla. Creo que esto es importante que lo leas en tu propia Biblia. Es importante que traigas tu Biblia a la iglesia. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Pablo está escribiendo esto al comienzo de su libro y dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente,
para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Cuento corto aquí básicamente es la manera en la que Dios nos justifica es mediante la fe en Jesucristo. Es por la justicia de su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir de que yo no tengo absolutamente nada que ofrecer que sea lo suficientemente justo y bueno para que Dios me conceda su perdón y su salvación. Mis buenas obras pueden beneficiar a mi prójimo, pero no me acercan más a Dios. ¿Okay? No es la manera que me da acceso a Dios. Tenía que venir a alguien que hubiese vivido una vida completamente perfecta, que es lo que Dios demanda, para poder tener acceso. Entonces Jesús vino y Él vivió la vida que tú y yo no podemos ni podremos vivir. Él obedeció todos los mandamientos de Dios. Él jamás pecó. Entonces Él corrió la carrera en nuestro lugar. Y cuando Él murió, en la cruz hubo una transferencia en la cual Jesús te transfiere a ti y a mí, a los que hemos creído en Él, su justicia. Y Dios la cuenta como nuestra. Y nosotros le transferimos a Él nuestros pecados. Entonces nuestros pecados son resueltos, son borrados, y yo soy declarado justo porque hubo alguien que pagó por mí. Vivió la vida que yo y tú no podíamos vivir. Es por medio de la justicia. Y sabes que esto es un gran alivio, el entender esto. Porque precisamente hay muchas personas que a lo mejor están en las iglesias o están aquí, que nunca pueden realmente estar seguros de si son salvos o no. Porque han entendido o piensan que de alguna manera su relación con Dios está determinada por su desempeño personal. Que por su propia justicia es la manera en la que, yo sé que Jesús me salvó, pero ahora tengo que yo echarle ganas y demostrarle de que Jesús no se equivocó al salvarme. Entonces, como que yo ahí, no es mi desempeño. No quiere decir de que las buenas obras no tienen una parte de nuestra salvación, claro que la tienen. Pero no es para salvación. La justicia necesaria y requerida para que podamos entrar a la salvación, Jesús puso su vida por nosotros. Y eso nos quita un peso de encima y ahora podemos vivir la vida cristiana sin una mochila pesada de querer como que agradar a Dios para tener su favor. Ya lo tenemos porque Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y claro que queremos agradarlo, claro que queremos vivir una vida santa. Pero la locomotora es la justicia de Jesús. No son los vagones que están jalando la locomotora. La locomotora es la justicia de Cristo. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, es por la justicia de Jesús. Ahora, dice el verso 2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Gracia y paz, esos gemelitos que están en el Nuevo Testamento, que siempre van juntos, pero siempre gracia va antes de paz. Nunca vas a ver en ninguna parte de la Biblia que paz está antes de la gracia. Y creo que es significativo. Es muy simple, pero creo que es muy significativo. Y es que no puedo experimentar la paz si primero no experimento la gracia de Dios. La paz es un resultado de entender y recibir la gracia de Dios. Y es ahí donde nos atoramos. Aquí nos atoramos. Porque yo sé que cualquier cristiano aquí, yo pudiese decir, vamos a agarrar una hoja de papel y voy a hacer un examen y todos van a poner en un papel su definición de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y generalmente la respuesta que vamos a obtener es el favor inmerecido de Dios. Algo por ahí. Y claro, y lo entendemos. Pero una cosa es escribirlo y otra cosa es entenderlo y recibirlo y vivir por eso. Vivir entendiendo que realmente Dios nos ha dado su gracia. Entonces ahí las iglesias a veces están llenas de cristianos agobiados porque piensan que realmente, sí la gracia, pero yo tengo que esforzarme para mantener algo. Y están cargando una mochila súper pesada, que es pensar en que Dios me ama y me acepta por mi desempeño ahora. Sí, me salvó por gracia, pero ahora yo mantengo esto por mi desempeño. Y por eso nunca pueden experimentar la segunda parte, que es paz. Cuando realmente entendemos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos revele esto a nuestro espíritu, que comprendamos realmente que de verdad Él nos ha aceptado y te ha aceptado a ti por lo que Jesús hizo por ti. Y eso nos va a sacar una mochila súper pesada
y vamos a poder disfrutar de nuestra relación con Dios, vamos a poder disfrutar de paz y vamos a poder responder en obediencia porque ya somos amados por Dios, no para que Dios me ame, porque ya me amó, ya murió por mí. Pablo dice que Cristo nos amó cuando aún éramos, ¿qué? ¿Santos? No, cuando aún éramos pecadores. Ahí Cristo nos amó y decidió morir por nosotros. Entonces, si Jesús te amó en tu peor momento, ¿tú crees que te va a amar menos ahora que quieres caminar con Él? Y que le dijiste que sí, con todas tus imperfecciones y las mías. Entonces, entender la gracia de Dios, esto es más que un saludo protocolar. Es la verdad del Evangelio, que sin gracia no podemos pasar al segundo punto, paz. Pero las dos cosas nos ha dado Dios, gracia y paz. Y aparte dice multiplicadas. O sea, la gracia de Dios es multidimensional, no es nada más en un plano. Siempre, ¿qué es lo que pasa? Pensamos en gracia en salvación. Y claro, aplica muy bien en la salvación. Pero la gracia de Dios, como Pedro nos va a hablar en el verso 3 en adelante, no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino que también tiene que ver con nuestra transformación. O sea, no solamente Dios nos salva por gracia, sino que también nos capacita por gracia para vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos. Su gracia también opera ahí. Por eso habla de esta gracia multiplicada o multidimensional. También opera ahí su gracia. Dios no solamente te salvó para salvarte del infierno y para llevarte al cielo, sino para que ahora en esta vida, en este mundo, vivas una vida diferente. Y para eso vas a necesitar la gracia de Dios. Dios te va a empoderar, esa palabra tan manoseada ahora, te va a empoderar con su gracia para vivir para Él, no para vivir para ti, para vivir para Él y por Él. Ahora, verso 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Este versículo es un versículo tan importante que yo estoy seguro que esto es uno de los versículos que Satanás más odia y que quiere que ningún cristiano sepa. Por él tiene problema con toda la Biblia, definitivamente, pero si creo hay un versículo que él no le gustaría que tú y yo conozcamos, es este. Hay muchos, pero este es uno de ellos, creo. Porque aquí Pedro nos habla de una tremenda y profunda verdad que debemos de saber. Y es que básicamente Pedro nos está diciendo aquí que Jesús nos ha dado todo el poder necesario para que tú y yo vivamos la vida de la piedad. Muy importante. No dice aquí Pedro, por su divino poder nos concederá, como que un evento de futuro. Pedro no está hablando de la vida eterna, no está hablando de la vida en el cielo. Pedro está hablando de la vida ahora. La vida presente, la vida del cristiano en este mundo. Y Pedro dice, Jesús ya nos ha dado todo el poder necesario para vivir una vida piadosa. ¿Por qué esto es importante? Saber esto. Porque no podré hacer todo lo que Jesús pide a menos que tenga todo lo que Jesús da. ¿Ok? No podré hacer todo lo que Jesús pide a menos que tenga todo lo que Jesús da. Entonces, Jesús no solamente me salvó, Jesús no solamente te salvó, sino que también Jesús te ha dado todo el poder necesario para que tú puedas vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Y eso es sumamente importante entender. Él habla aquí, Pedro usa este concepto de la vida y la piedad. ¿Cómo podemos definir la vida de la piedad? Creo una buena definición es vivir como Cristo vivió. Es parecernos más a Jesús. Jesús encierra a la perfección que es lo que es la piedad. Es básicamente vivir de acuerdo a cómo Jesús vive, es parecerme más a Él. Y dice que Pedro, que Dios ya nos ha dado por su poder todo lo que es necesario para vivir esa vida que Dios tiene planificada para ti. A veces, no sé si te ha pasado a ti, a veces en conversaciones con algunas personas que ves como a veces medias interesadas en el cristianismo y como que medio les late, pero a veces te pueden decir, es que realmente veo la Biblia y veo que es un libro que es, lo que pide es imposible, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo no quiero fallar, entonces mejor no le entro porque realmente,
O sea, no doy el ancho. Y sí, no damos el ancho. Es la verdad. No damos el ancho. Entonces, la gente dice, no, mejor no me interesa. Porque tienen esta idea de que yo tengo que hacerlo todo. De que se trata de mi fuerza, se trata de mi capacidad, se trata de eso. Pero realmente lo que Pedro nos está diciendo es que esta posibilidad de vivir esta vida diferente tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con su poder, que Él nos da para vivir esa vida. Entonces, Dios es capaz y plenamente capaz de poner en ti y en mí no solamente el deseo, sino también la capacidad para hacer lo que Él quiere. Y eso es muy importante que lo entendamos. Mira lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces Dios nos ayuda, su poder nos ayuda no solamente en que su poder es capaz de cambiar mi corazón y darme un nuevo deseo, sino que también me da la capacidad de poder obedecer ese nuevo deseo que Él ha puesto en mi corazón y en tu corazón. Él hace las dos cosas. Y eso lo encuentro asombroso. Entonces, entendiendo eso, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer y que Él nos ha dado su divino poder para vivir la vida en la piedad, tú y yo tenemos que examinar muy seriamente muchas de las cosas que decimos y pensamos. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, Dios, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, no puedo decir donde tú me estás guiando, ¿de verdad? ¿Le puedo decir eso a Dios? No, yo no puedo obedecer aquí donde tú me estás diciendo que obedezca. Ok, a alguien le está faltando la verdad y no es Jesús. No es Él. Porque aquí claramente dice todo y todo en el griego es todo. Absolutamente todo. Entonces, realmente lo que ocurre cuando empezamos como que a tratar de torcerle la mano al Señor, en lugar de decir no puedo, creo que tenemos que reemplazarlo con no quiero. No quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Y aún así, Dios nos hace jaque mate porque dice que Él también pone el querer. Entonces, ¿de qué te estás resistiendo? O sea, Dios nunca va a perder, ¿ok? Pero ahí estamos nosotros así como que... Y Dios así, a ver, Edgar. Entonces, por eso muchos no quieren venir a Jesús porque piensan que ellos tienen que cambiar absolutamente todo. Claro, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Dios pone convicción, nos muestra nuestra condición, nuestro estado. Pero es una nueva vida que Dios nos da. No es como mejorar tu vida, sino es darte una vida nueva. Eso es lo que ocurre. Y entiendo, el pecado sigue estando presente en nuestra vida y hasta el día que nos vayamos al cielo va a dar lata, ¿ok? Pero tenemos una nueva vida ahora. Dios nos da nuevos deseos y también nos da la capacidad para obedecer esos nuevos deseos implantados por Él, para nuestro bien y para su gloria. Entonces, necesitamos considerar estas cosas. Jesús nunca nos pedirá algo o hacer algo sin darnos también el poder para hacerlo. Cuando Dios te está llamando a hacer algo, al mismo tiempo te está dando el poder para hacerlo. Es así. Él nunca te va a pedir hacer algo. Jesús no es cruel, ¿ok? Él cuando te pide algo, Él te va a dar la fuerza y te va a dar lo que necesites para hacer lo que Él te pida, lo que sea. Y creo que hay una buena historia para ilustrar esta verdad y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 5, 24 al 25, dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces, ¿te imaginas? Jesús le hubiese dicho a este paralítico: levántate, y no hubiese dado el poder para hacerlo. ¿Qué es eso? Crueldad.
decirle a un paralítico, párate, y no está haciendo nada Jesús para que se pare. Pero cuando Jesús le da un mandamiento, que es párate, al mismo tiempo Jesús le está dando el poder para hacerlo. Pero algo muy importante, el paralítico no empezó a levitar, ¿ok? No vino una nube y lo levantó así, no. El paralítico tuvo que empezar a mover sus piernas. Y a mover así, no sé cómo habrá sido, pero empezó a tronar los músculos, los huesos, y se puso de pie. Se puso de pie. Eso quiere decir de que el paralítico tuvo que obedecer a Jesús. Jesús le dijo, párate y yo te doy el poder para pararte. Párate, mijo. Y el paralítico se tuvo que parar, tuvo que decidir pararse. Entonces, Jesús nunca nos pide algo sin no darnos también la capacidad para hacerlo. Es importante ver esto. Estás casado. Dios te ha dado la capacidad, te ha dado su divino poder para tener un matrimonio que glorifica a Dios. No tienes que estarle pidiendo a Dios, dame tu poder para llevar un matrimonio. Dios ya te lo dio. Úsalo. Dios ya te dio el poder, su divino poder para educar a tus hijos. Úsalo. Dios ya te dio su divino poder para vivir la vida cristiana que Él quiere que tú vivas. Úsalo. A veces estamos pidiendo cosas que ya tenemos, nada más que no sabemos que las tenemos y no las usamos. Pero esto es muy importante. No vamos a descubrir que tenemos ya el poder de Dios hasta que hagamos el intento de obedecer lo que Jesús nos pide. Hasta que no decíamos, a ver, voy a comenzar a pararme, a lo mejor me va a costar, me va a doler un poco, pero no es hasta que hago el intento de obedecer lo que Jesús me pide que no voy a descubrir que realmente Él ya me ha dado la capacidad para hacerlo. No sé si me explico. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba en el mar y vio a Jesús y Pedro, no, el aventado es, yo quiero ir donde tú estás? ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre el agua? ¿Porque tenía una super fe? No. Porque Jesús le dijo, ven conmigo. Si Pedro hubiese querido ir y Jesús no hubiese actuado, Pedro se hunde al poner el pie ahí abajo. Y es así con nosotros. O sea, Jesús quiere cosas para nuestra vida y nos ha dado su capacidad, cosas que no tienen que ver con nuestro poder. O sea, vivir en este mundo y tratar de ser cristiano en este mundo, vamos a necesitar del poder de Dios para poder mantenernos fieles, para poder mantener una vida santa que agrade a Dios. Pero tenemos su poder. Podemos vivir una vida distinta porque nos ha dado lo que necesitamos. ¿Has visto estos aviones tremendos? Dices, ¿cómo es posible que una estructura de fierro pueda volar por los aires, no? Siempre me maravilla subirme a un avión, pero dices, ok, la ley de la gravedad sigue funcionando, ok, pero hay una ley que le gana a la ley de la gravedad, que son las leyes de la aerodinámica. Y por esas leyes un avión puede romper la ley de la gravedad y levantarse con cosas muy pesadas. Lo mismo es con el poder de Dios. O sea, estamos en un mundo caído, hay muchas cosas que nos quieren limitar, pero cuando Dios quiere hacer algo y nos da su poder para hacerlo, lo tenemos que usar, tenemos que obedecer, tenemos que hacer el intento. Ahora, este poder, como dice, divino poder, está conectado con, como dice el verso 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Dice que Él nos ha dado todo lo concerniente a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, este poder que Dios nos da está relacionado, está conectado con un verdadero conocimiento de Jesús, que es el que nos llama. Entonces, crecer en piedad, que es lo que Dios quiere, está relacionado con conocer de verdad a Jesús. Conocerlo de verdad. Si conozco de verdad a Jesús, voy a crecer en una vida de piedad. Voy a recibir el poder de Dios para vivir esa vida diferente. Ahora, vivimos en una era súper digital donde, esto de las redes sociales es como algo tan común. Y este ejemplo lo he dado muchas veces y creo que otra vez aplica para esto. Y es básicamente, ¿cuántas de las personas que tú tienes ahí en tu
red social como amigos realmente son tus amigos. ¿Ok? No quiero oír tus historias. Pero hemos aceptado a tanta gente. Y podemos incluso dar como una descripción súper fiel de quién es esa otra persona, ese, entre comillas, amigo que tenemos. Podemos saber a qué gimnasio va, dónde comió anoche, dónde viajó la semana pasada, cuántos hijos tiene. No sé, podemos dar mucha información y nunca haberte tomado ni siquiera una taza de café con esa persona. Yo siempre pongo el café como ejemplo. Otros dirán, echamos unos tacos con él, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que así como eso es real en la vida digital, eso es real en la vida de muchos cristianos en las iglesias. Te pueden dar una súper descripción de quién es Jesús, lo que Jesús le gusta, lo que no le gusta, quién es Jesús, acá, y nunca haber conocido a Jesús en persona. Y no estoy hablando que se te aparezca místicamente Jesús, no es eso. Pero como dice Pedro, tener un conocimiento verdadero de aquel que nos llamó. Entonces, para poder vivir con éxito esta vida de la piedad, esta vida cristiana, necesito conocer por experiencia a Jesús. No simplemente tener información sobre Jesús, que no es malo, pero lo que me va a ayudar y lo que te va a ayudar a ti a vivir la vida cristiana verdadera y práctica con éxito es conocer a Jesús. Es un conocimiento por experiencia, es la palabra que Pedro usa aquí. No es un conocimiento nada más intelectual, de saber sino de conocer por experiencia, en persona, una relación con Jesús. Por eso dice que este poder está conectado al conocimiento del Señor. Cuando conocemos a Jesús, nos parecemos más a Él. Cuando conocemos a Jesús, somos transformados como es Él. Es muy probable que tú te parezcas a las 5 personas con las que más pasas tiempo. Esas personas influyen mucho en nuestra vida y comenzamos a adquirir una serie de gustos y preferencias y nuestra vida se va conformando de acuerdo al contexto en el cual vivimos. De la misma manera, si pasamos tiempo con Jesús y conocemos a Jesús, nuestra vida va a cambiar de acuerdo a lo que Jesús quiere y cómo Jesús quiere que vivamos la vida. Entonces, nos vamos a parecer a las personas con las que pasamos tiempo y a las personas que conocemos. Entonces, conocer de verdad, como Pedro hace el énfasis, no solamente conocer, sino un verdadero conocimiento de Jesús nos va a transformar y nos va a capacitar para vivir esta vida de parecernos más a Jesús. Entonces, es muy importante, pienso mucho en este ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, ¿se acuerdan que está Pedro y está Juan? Y están siendo como, pues básicamente como que perseguidos por los religiosos de su tiempo y son amenazados, amedrentados para que no hablen más de Jesús. Y estos hombres súper estudiosos que estudiaron en los mejores seminarios de Jerusalén, dice, cuando veían a Pedro y a Juan, dice, estos hombres no tienen conocimiento, no tienen letras, no estudiaron en un seminario. Pero dice, pero reconocían que habían estado con Jesús. Se les notaba, o sea, por los poros. Hablaban como Jesús, decían las cosas de Jesús. Y ¿sabes qué? Eso es lo importante. Tú empiezas a parecerte a la persona con la que más pasas tiempo. No es nada más dar una descripción de Jesús, es pasar tiempo con Jesús. Entonces, eso es clave para nuestra vida de la piedad. Porque la vida de la piedad es todo lo contrario a la vida en pecado. La vida de la piedad es vivir una vida como Cristo la vivió y es opuesto a vivir una vida como yo quiero, que me lleva a la esclavitud y a la miseria. Entonces, ¿qué es importante? Mi relación con Jesús, tu relación con Jesús, va a ser la motivación más grande para vivir la vida piadosa. Esa debe ser tu mayor y mi mayor motivación. ¿Por qué quiero seguir a Jesús? Mira lo que Jesús hizo por mí. Por eso Pablo dice que el amor de Cristo me constriñe. O sea, imagínate un hombre como Pablo que perseguía y mataba a los cristianos. Y Jesús le perdonó todo eso. Dice, ¿cómo no amar a una persona que me perdonó todo esto? Entonces, nuestra relación con Jesús es realmente lo que nos debe de motivar a vivir esta vida de la piedad.
Y ¿sabes qué? El mejor antídoto en contra de la tentación, en contra del pecado, no es odiar más al pecado, es amar más a Jesús. Yo he descubierto en mi propia vida, en mis propios errores, en mis propios tropiezos, que el problema con mi corazón cuando he pecado y he caído en la tentación es falta de amor por Dios, básicamente. He amado más mi pecado que lo que amo a Jesús. Y eso es lo que debe de crecer. Es bueno odiar al pecado, pero esa no es la solución. La solución para la vida de la piedad es amar más a Cristo que lo que amo a mi pecado. Lo tercero y último para terminar es que Jesús no solamente nos ha concedido su divino poder para vivir esta vida, sino que también nos ha concedido, dice aquí, sus preciosas y maravillosas promesas. Jesús nos ha dado todas las promesas y te ha dado todas las promesas que tú y yo necesitamos para vivir la vida de la piedad. Es tan claro y contundente y como que absoluto lo que Pedro nos está diciendo acá. Eso quiere decir de que tú y yo no necesitamos absolutamente de nada extra. Así de absoluto es Pedro. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir esta vida y para caminar con Jesús, ya lo tienes. No necesitas un grupo por aquí, otro grupo por allá, que alguien me ayude por acá. No necesitas eso. Todo lo tienes ya. Así de radical, así de absoluto, así de claro. Entonces, las promesas que Jesús nos ha dado nos hablan de las cosas que son necesarias y que nos van a ser útiles para esta vida cristiana. Me gusta como J.B. Phillips lo pone en su Nuevo Testamento. Esta cita dice: es a través de él que las más grandes y preciosas promesas de Dios se nos han hecho disponibles, dice, para nosotros los hombres. O sea, Jesús es la puerta abierta para todas estas promesas que Dios nos da para que podamos vivir esta vida de la piedad, esta vida cristiana. Dios nos ha dejado en su palabra muchas promesas, muchísimas promesas. Estaba leyendo muchos libros sobre esto y muchos coinciden en que la Biblia tiene más de 3,000 promesas. De hecho, algunos mencionan que la Reina Valera, por ejemplo, tiene 3,500 y cacho promesas. O sea, tienes como 9 promesas por cada día en un año de Dios. Entonces, esas promesas que Dios nos da, cuando las conocemos y las descubrimos, nos damos cuenta que son esas promesas las que nos van a capacitar para vivir esta vida de la piedad. Dios ha dejado y nos ha dicho cosas muy concretas que necesitamos saber que Él hará por nosotros y para nosotros para que podamos vivir esta vida que Él quiere. No nos abandonó a nuestra imaginación. Dios te ha dado todo lo que tú necesitas, de verdad te lo ha dado, para que puedas vivir la vida cristiana con éxito. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene en mente con estas promesas que dice, que nos ha dejado? Es hacernos partícipes de la naturaleza divina. El propósito de Dios es que tú y yo participemos de su naturaleza divina. No está diciendo Pedro que vamos a llegar a ser dioses con D chica, ¿ok? No es eso. Está diciendo que Dios quiere que tú y yo nos parezcamos más a Él, que crezcamos en santidad, eso es. ¿Y cómo Jesús va a lograr eso? Capacitándonos por medio de sus promesas que Él nos da. Porque cuando Él promete algo, Él está diciendo, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer, confía en mí. Y su propósito es que nos parezcamos más a Él. Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Dios quiere que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Entonces quiero darte un buen ejemplo y un claro ejemplo de cómo opera estas promesas que Dios nos da, juntamente con sus propósitos en que nos parezcamos más a Él. Y es un versículo que todos citamos de memoria, es nuestro comodín cuando nos está yendo mal. Es Romanos 8:28. Y siempre citamos hasta el verso 28, se nos olvida mágicamente el 29. Pero ¿qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esa es una promesa que Dios te da.
Dios te promete que absolutamente todo lo que ocurra en tu vida, no ciertas cosas, todo va a cooperar o va, como dice la Reina Valera, va a ayudar para tu bien. Entonces la pregunta debe ser, ¿cuál es ese bien que Dios quiere para mí? Él me da una promesa, pero me da una promesa para algo que Él tiene en mente, para un mandamiento, algo que Él quiere. Y eso está en el verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito de Dios. El deseo de Dios para tu vida es que tú y yo nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Entonces, para que Dios logre eso, Él nos ha dado su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Que Él va a usar todo lo que ocurre en tu vida para conseguir ese propósito. Entonces, cuando te corren de tu trabajo injustamente, cuando alguien te robó dinero, cuando te hicieron lo que te hicieron, dices esto, ¿cómo lo va a usar Dios? Todo eso, todo. Cuando te fueron infiel, cuando te traicionaron, cuando hablaron mal de ti, todo eso. Dios lo está usando para que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Ahí está su promesa funcionando con su propósito al mismo tiempo. Nos está transformando. Entonces, para alguien que no tiene su esperanza en Jesús, lo que sucede en su vida es una tragedia. Pero esta promesa de que todas las cosas ayudan a bien es una promesa solo para cristianos, solo para creyentes. Entonces, ningún sufrimiento en tu vida es un tiempo perdido. Ninguno. Todo es útil para esta meta que Dios tiene, es que nuestro carácter se parezca más al de su Hijo. ¿Ok? Ahora quiero terminar con esto. ¿Qué promesas nos ha dado Dios? Tranquilo, no te voy a dar las 3.550. Estaríamos hasta el próximo domingo. Pero hay 8 que creo que valen la pena. Si tomaste o si estás tomando el discipulado de los navegantes, te van a sonar algunas. Les cambié un poco la versión. Primero, una promesa es promesa de vida eterna. Juan 11:25, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay una promesa. 2, promesa de salvación. Este te va a sonar. 1 Juan 5:11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay una promesa de salvación. 3, promesa de oír mis oraciones. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una promesa de Dios. 4, promesa de victoria sobre la tentación. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 5, promesa de perdón de mis pecados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 6, promesa de constante presencia. Hebreos 13:5. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda promesa es esta. Número 7, promesa de descanso. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. 8, promesa de provisión. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así síguele, 3.500. Entonces, somos un pueblo que vive anclado en las promesas de nuestro Dios. Porque juntamente con sus promesas está eso, están sus mandamientos. Y cuando obedecemos sus mandamientos vamos a descubrir que sus promesas son las que nos van a capacitar para hacer lo que Él nos está pidiendo.
Entonces, necesitamos otra vez, como decía hace un rato, reconsiderar una serie de excusas y pretextos que a veces ponemos y que básicamente creo que el más grande falso maestro y falso profeta que tenemos somos nosotros mismos. Nos creemos un montón de mentiras que hemos construido por años porque desconocemos lo que Dios nos dice en la palabra. Entonces, que Dios nos ayude a entender esto. Que esta semana, que hoy comienza, puedas vivir a la luz de lo que aquí Dios nos ha dicho. Sea lo que sea que enfrentes, lo que estés enfrentando en tu casa, lo que estés enfrentando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Dios ya te dio absolutamente todo, todo, lo que tú necesitas para vivir la vida que Él quiere que tú vivas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela. Entonces, creo que eso garantiza el éxito de esta misión.